más que un anhelo, más que un deseo. Tenemos hambre de ti, hambre de verte, de conocerte y en tu presencia vivir. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor. Danos más de tu luz, de tu plenitud. Solo queremos estar contigo, no separarnos ya más. Con corazones a ti rendidos, que no vacilan jamás. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor. Danos más de tu luz, de tu plenitud. Tu presencia es mi alimento, mi porción, la grosura que alimenta el corazón. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor. Danos más de tu luz, de tu plenitud. Más que un anhelo, más que un deseo, tenemos hambre de ti. Buenos días. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están esta mañana? ¿Sí? ¿Están bendecidos? Damos gracias a Dios. Estamos en su casa y no hay mejor lugar para estar que en su presencia, ¿verdad? Así que sean todos bienvenidos a la Iglesia Latinoamericana. Damos gracias a Dios porque podemos compartir este tiempo hoy. Y tengo el privilegio de darles la bienvenida y de invitarlos a todos a venir a la presencia del Señor. Lo vamos a hacer leyendo un versículo en la palabra del Señor. Si usted quiere lo busca, si no yo se lo voy a leer, no se haga problema. Pero este versículo está en Isaías capítulo 2, versículo 3. Y el motivo por el que comparto este versículo es porque esta mañana tuve la bendición de que alguien me dijera, vamos a cantar este canto. Y el canto está basado en este versículo. Y cuando lo estaba cantando, yo dije, qué invitación más hermosa. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor. Isaías capítulo 2, versículo 3 dice así: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.
Así que esta mañana les invito y les digo con estas palabras que están escritas en ese libro precioso, en la palabra de Dios: venid, subamos al monte de Jehová. Acerquémonos confiadamente a la presencia de nuestro Dios y Salvador, porque Él está aquí y Él tiene algo preparado especial para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar para dar apertura y luego tengo un pequeño anuncio. Pero vamos a orar. Sí, pongámonos de pie y oramos. Padre amado, te damos tantas gracias en esta mañana. Señor, en primer lugar, porque tú nos permites, nos das, Señor, este regalo de poder estar en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque nos diste fuerza. Gracias, Señor, porque nos diste ánimo. Y pudimos decir: Señor, vamos a ir a tu casa a alabar y bendecir tu santo nombre. En esta hora, Señor, nos reunimos en este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret e invocamos tu presencia, Señor. Padre amado, desciende sobre este lugar. Señor, queremos vivir dentro de tu voluntad. Queremos vivir, Señor, en tu presencia. Queremos, Señor, tener un encuentro íntimo contigo en esta mañana. Padre amado, te pedimos en el nombre de Jesús que quites de nuestra mente toda distracción, todo aquello, Señor, preocupaciones, problemas, Señor, los volcamos sobre ti, Señor, los dejamos a ti, Señor. Y en el nombre de Jesús de Nazaret nos declaramos libres, libres para alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias te damos, Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios.
Gracias, Jesús. Principalmente para vocês, hijos, por favor, escutem. Nelly, também para ti. Ali está Nélia. Hijos, por favor, escuchen lo que diz Deuteronômio 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16 diz: honra tu padre e tu madre, claramente, como te ordenou el Senhor tu Deus. Deus não está pedindo, por favor, não está sugerindo que os hijos honrem tu padre e tu madre, para que tengas longa vida y te vayas bien en la tierra que el Señor te da. Que bárbaro. E vamos ver aqui que é o que passa quando escutamos, quando recebemos e quando praticamos obediência a nossos padres. O título de minha meditação são 3 hoje dia, pero não vou estender muito. Não. Pero se chama obediência, fidelidade e gratidão. Muito bem, amados. Em mais ou menos el final del siglo XVII, uma família de la Inglaterra imigra para os Estados Unidos. E eles viviam em la área rural de Nova York. E a pobreza era tremenda para uma família tão grande e tão pobre. E belo dia, o padre chama a seu filho de 16 anos, o maior, o primogênito, e diz, ele se chamava William, e diz: William, necessitamos de tua ajuda e tu te vas a ir a New York para trabalhar e nos ajudar aqui financeiramente. E é claro que o William disse: eu não quero ir. E eu estou a gosto com minha família, por mais que seamos pobres, por mais que o trabalho seja tão duro aqui na terra. Pero seu papá disse sim. E ele, obediente, tem que ir. Chega o dia de sua partida e a madre prepara sua roupita, não tinha nem maleta, não sei, põe uma bolsa de tela, como seria, e diz: vete, pero antes te quero dizer algo. Chegando a Nova York, vas a buscar uma igreja que predique a palavra autenticamente, como está na Bíblia, e se haga membro desta igreja e vai ser dizimista. De cada $1 que recibas, vai dar o dízimo. Muito bem. E a madre lo despide, a família, e ele sale chorando, caminhando por el campo por horas, hasta encontrar a carretera para tomar seu autobús. Pero em este caminho ele encontra um senhor de idade que lo vê tão triste. William, ¿por qué lloras? Porque está triste, porque mis padres estão me mandando a trabalhar e eu não quero ir. Então este senhor le diz: vou orar por ti. E então ora por ele, termina de orar e diz assim: William, Deus me revelou, não me mostrou quem, pero alguém vai se tornar muito rico produzindo jabón. Então, pero William, te digo também que llegue a Nova York,
busque uma igreja, a mesma recomendação que hizo a madre. Bueno, ele chegou allá e buscou a igreja e buscava trabalho e não encontrava trabalho, pero se hizo miembro desta igreja. Pero ele queda sabendo de um trabalho. Não estava em el centro mesmo de Nova York. E foi buscar e encontrou uma casita tão humilde, com um senhor já com grande idade, que produzia jabón. Que interessante, você já pode imaginar que foi o que passou. Então, esse senhor, ele com idade, chega um jovem, musculoso, imagino, com 16 anos, a ser jabón para William não era nada. Para quem estava acostumado a trabalhar duro, pesado, cortando árvores em la terra, a ser jabón deveria ser um jueguito para ele. Então, ele aceita o trabalho, claro, foi o único que apareceu. E a empresa começa a crescer. Claro, lleno de saúde, de vigor, e trabalhando, e dizimando, entregando o dízimo de lo que recebia, e a produção foi crescendo, e se contrataram mais pessoas, e ele foi entregando o dízimo, sempre fiel com seu dízimo. Então, um belo dia, este senhor, mas com a idade mais avançada, diz: William, que te parece se nos tornamos sócios? E William diz: pero como, senhor? Não puedo. Eu nomás tenho o dinerito que você me paga. Como? Então, este senhor explica: sim, há um tipo de sociedade de que tu entras com o trabalho e outro com o dinheiro. E isto existe, então se acepto. Claro. E trabalhava e a empresa crescia e os dízimos aumentavam. E que passou? É que a igreja com esse dízimo aumentado hasta criou uma escola preparatória para aqueles chamados para o ministério do Senhor, e começou a mandar missionários para os Estados Unidos, e mandou para o exterior, e ele seguia dizimando. Oh, mis amados, pero nós somos eternos, já sabemos que estamos aqui de passagem. E o Senhor, Deus, leva ao fabricante de jabón, el iniciante de la fábrica. Bueno, quem se torna el proprietário absoluto de la fábrica de jabón? William. El contador llama a William, ahora que eres absoluto en la empresa, ¿cuáles son tus planes? El Señor no tiene ninguna, no tiene un hijo, no tiene esposa, no tiene ningún familiar. E ustedes podem imaginar o que passou com William, não sabe. William diz assim: a partir de agora, vamos cambiar o nome da empresa. A partir de agora, vai levar meu nome, o nome de minha família. Alguém conhece a história? Se preparem, que bueno que vocês estão sentados. Mira o nome da família. Podem ver de aí? E que não há de la marca Colgate? Este mesmo, o Senhor Colgate. E o William, que é tão obediente, é tão fiel, e é tão grato ao Senhor, sabe o que fazem o William? Vai falar com o contador outra vez. E diz ao contador: a
partir de agora, você vai abrir um livro. Você vai abrir um livro, senhor contador, que se vai chamar o livro de Deus. Você vai sacar 10% de toda a produção financeira, de toda a entrada, e mandar para a minha igreja. Pero vai sacar 10% de oferenda, para demonstrar aún mais sua gratitude a lo que Deus ha hecho por ele. E a empresa crescia, e contratavam mais, e crescia em tantas coisas. Hasta esse tubo que conhecemos de la pasta de diente, foi o William que inventou, porque isto venia em umas latas. E ele inventou muitas coisas, os carteles de propaganda tampouco não existia. Então, em 1806, foi estabilizado o nome de Colgate. Mis amados, pero já podemos imaginar que William sacou a família de ele de la pobreza. William se casou, os hijos estudaram, se graduaram e assumiram a empresa. Claro. E seguiram o legado do padre, porque aprendeu. William primeiro obedeceu a seus padres. Enseñó a los hijos a obedecerlo también. Y vio como su padre vivía honradamente y honrando al Señor Dios. Para terminar, interessante, mas é que conforme crescia mais e os produtos já iam para o exterior, William falava: Senhor contador, mande 20% de oferenda, manda 30%, manda 40%, e chegou hasta 50% de oferenda. Então, os hijos aprenderam a obedecer, aprenderam a ser fieles ao Senhor e aprenderam a ser gratos. E é por isso que de geração a geração, os colgates são os mesmos. Nunca supe, eu vi alguns vídeos, não vi nenhum que a empresa não foi vendida. E para quem tem, só o último detalhe, aprendi que o nome Colgate, nós, falando de produto de las grandes propriedades, custa apenas 8 bilhões e meio. Que pena que não era Ortúnio, não? Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén,
mañana llena de emociones, de verdad. Una mezcla de sentimientos, no sé. Esta mañana preparándome para venir al servicio, verdaderamente estaba emocionada después de varios domingos de estar ausente y poder estar aquí con ustedes. Me entusiasmaba. Y qué domingo, qué servicio tan privilegiado estamos teniendo. El pastor Jeff en la música, el pastor Ricardo que nos está visitando desde Argentina. Su esposa no está, pero ya tendremos la oportunidad de saber. Cada uno de nosotros, es más, somos una bendición para nuestros propios ojos, para nuestras propias vidas. El saber que estamos aquí con un propósito maravilloso. Alabar a Dios y recibir de su palabra. Qué bendición. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Mi Señor, mi Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, porque estamos aquí. Gracias, Dios, por esta bendición que tenemos en este lugar tan privilegiado, por el cuidado que tenemos de parte tuya. Te pedimos tu bendición sobre cada ministro que está dando tu palabra alrededor del mundo, por cada uno de los que están sentados y que escuchamos tu palabra de igual manera. Te pedimos tu bendición por tanta gente que está allá afuera que aún no conoce de ti y que tiene necesidad de ti. Te pedimos tu bendición por cada uno de tus hijos, Dios, en cualquier parte donde se encuentren. Bendícelos, guárdalos, protégelos. Dales ese encomio para seguir adelante, esa fuerza, esa fortaleza, esa seguridad que donde caminamos, tú caminas con nosotros. Te alabamos, te bendecimos, Padre, esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y gracias a los que están viéndonos a través de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Es una bendición, es una emoción estar aquí. Estoy toda así como que no me la creo que ya estoy aquí. De hecho, desde que estaba aterrizando ayer en el avión, yo estaba toda emocionada. Ya estoy regresando. Ya. Me emocionó haber estado con mi familia. Fue una bendición grande ver a mi madre. Wow. Pero el Señor me trajo con un propósito aquí. Yo añoraba estar aquí de regreso. Hoy, mis hermanos, vamos a platicar, vamos a hablar un poquito de una historia que pareciera de la imaginación de un buen historiador, de un buen cineasta, alguien de quien ya hemos platicado antes. Yo he hablado en varias ocasiones de este personaje. Ustedes lo han escuchado de muchos predicadores de igual manera. ¿Y de quién estaré yo hablando? De Jonás. Jonás. ¿Quién no ha escuchado? Es más, ¿con quién relacionan ustedes a Jonás? El pez. Casi todo el mundo relaciona a Jonás con el pez, con la ballena, con quien se lo comió y hasta quien dice que de ahí se inspiraron con la película de Pinocho. ¿Será? Pero el libro de Jonás nos trae una ocasión de poder aprender tanto. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Jonás? ¿No vean su Biblia? ¿Ya me dijeron cuántos? Ajá. 4. 4 capítulos tiene el libro. Es un libro chiquito. Y en el capítulo 2, nada más el puro capítulo 2, abarca 3 días. El puro capítulo 2, un capítulo que tiene unos cuantos versículos. Encontramos en este libro una experiencia única. Digo, haber estado hospedado, protegido. ¿Por qué no? Porque estuvo protegido Jonás en el vientre del pez por 3 días, donde el Señor, como quien dice, lo depositó. Lo puso como una perla. Fíjense bien, a pesar de la rebeldía en que había caído Jonás y el haber salido corriendo, yo lo veo como si el Señor hubiera llevado una gran ostra, que fue un gran pez, y lo guardó como una perla preciosa, porque tenía que utilizarlo, tenía que ser usado. Era el propósito de Dios que la boca de Jonás se abriera para ser el vocero del Padre. ¡Qué aventura! ¡Qué aventura vivió Jonás! Y vivió para contarla. Y en el libro no solamente el libro de Jonás, toda escritura nos enseña
¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? ¿Se acuerdan? Abran su Biblia. 2 de Timoteo 3:16. Empezamos con la escritura. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Así es que entendemos que la escritura nos está enseñando siempre. Y entendemos que del libro de Jonás vamos a aprender o estamos aprendiendo algo maravilloso. Es enriquecedor, mis hermanos, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Voltea a ver su Biblia, ya lo hicimos este ejercicio hace una semana. Voltea a ver su Biblia. Ahí usted encuentra un tesoro como no lo va a encontrar en ningún lado. Ahí usted tiene la guía, su refugio, su esperanza, su ánimo, el instructivo maravilloso por excelencia por parte del Señor. Toda escritura es inspirada por Dios. Y este libro de Jonás vamos a encontrar y vamos a aprender, vamos a entender, es más, la importancia de escuchar atentamente la voz de Dios. ¿Qué dice 2 de Crónicas 7? ¿Se acuerdan? Lo tenemos por memoria. Que Él inclina su oído ¿a quién? A nosotros, que está atento a nuestras oraciones. Pero le digo una cosa, Él también nos recomienda que nosotros inclinemos nuestro oído para escucharlo. Lo dice el Salmo 78. Porque Él quiere instruirnos, porque Él quiere hablarnos. Cuando Dios le habló a Jonás, estaba esperando que Jonás escuchara, que tomara atención, que inclinara su oído a Él para poder escuchar la instrucción. Y por supuesto, una vez que escuchamos la voz de Dios, debemos de ser obedientes. Si algo nos está solicitando, si algo nos está orientando, si para algo nos está guiando, debemos de saber escuchar la voz de Dios. Y de eso se trata este libro. De esto se está tratando este libro. Mire, cuando tenemos alguna necesidad, siempre esperamos que nuestra oración sea contestada casi inmediatamente. Y por supuesto estamos esperando los mejores resultados, de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Y creo que todos por ahí podemos tener alguna historia para contar donde podemos decir que hemos vivido esta experiencia, que Dios nos ha contestado. Pero, cuando la contestación no llega en el momento que esperamos, mucho menos lo que estamos buscando, entonces muy probablemente nos podamos empezar a sentir medio resentidos, porque no estamos obteniendo la respuesta que queremos como la necesitamos, porque el Señor nos dice que está inclinando su oído. Entonces, si el Señor está esperando que nosotros seamos los que inclinemos el oído para escucharlo y seamos obedientes a lo que nos está pidiendo, ¿cómo se sentirá el Señor? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando no nos contesta? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando no recibimos lo que esperamos será? Tenemos que aprender a inclinar nuestro oído a la palabra del Señor. Jonás nos da una lección del costo de la desobediencia. Nos da una lección de las consecuencias de la desobediencia. Pero también encontramos algo maravilloso en todo esto: la gran misericordia de Dios a aquellos que verdaderamente se arrepienten y buscan de Él. La recompensa a saber escuchar y obedecer a Dios la podemos ver en gran esplendor de muchas maneras, no solamente en Jonás, sino incluso del pueblo que escuchó, que supo inclinar su oído para escuchar la palabra de Dios. Es maravillosa la lección que podemos encontrar ahí, mis hermanos. Así que con el amor y el cuidado que el Señor puso en Jonás, es el mismo que va a poner en nosotros cuando decidimos obedecer. Y a veces pudiera sonar que el Señor tiene maneras extraordinarias, extrañas probablemente, medidas raras
para poder cuidar a sus hijos, para poder hacernos obedecer. Pero definitivamente Él es soberano. Él es soberano y Él sabe cómo lo hace. Y el cuidado y protección que dio a Jonás de manera extraña y espectacular, vaya que fue espectacular. Nosotros podemos contar alguna historia de cómo el Señor nos ha librado y espectacularmente nos ha guardado, más de una vez. Capítulo 1 de Jonás, leemos el mandato que Dios le da. Y no voy a darles la biografía de Jonás definitivamente, pero leemos el mandato que Dios le da a Jonás: ve y habla y diles y mira lo que está pasando. ¿Y qué sucede con Jonás? Sale corriendo en sentido contrario. Lo leemos en el versículo 17 del capítulo 1. Y en el capítulo 2 específicamente nos da ya más el relato, ese relato extraordinario que podemos encontrar en este pequeño libro. Leemos una lección tremenda que alguien habría de recibir. ¿Qué dice el versículo 17 del capítulo 1? Alguien que léalo por nosotros, por favor. Jonás capítulo 1, versículo 17. ¿Qué dice? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Wow. ¿Por qué el Señor habrá guardado a Jonás y Jonás le estaba no haciendo caso? ¿Por qué el Señor nos ha guardado a nosotros hasta el día de hoy si hemos sido tan berrinchudos y malcriados tantas veces? Que no hemos hecho caso tantas veces y el Señor nos sigue cuidando. Hay propósitos, mis hermanos. No quiere que nadie perezca. Así de claro nos dice la Escritura. Que nos amó de tal manera que no quiere que nadie perezca. Parafraseando el de los textos. Hay propósitos maravillosos por parte del Señor. El pues fue provisión de Dios para proteger al profeta. Y los 3 días que pasó en ese lugar extrañamente raro para vivir, diría yo, debieron de haber sido difíciles, debieron de haber sido tal vez dolorosos. Su clamor nos dice que fueron exasperantes. No quiero hablar de aromas, porque probablemente los aromas no fueron los más adecuados. Digo, haber estado en un pez dándole la vuelta por 3 días no ha de haber sido muy grato. Pero Dios quería que Jonás saliera adelante. Dios no quería matar a Jonás. Dios no quería que Jonás pereciera. Dios tenía la intención de que Jonás fuera el portador de su palabra. Pudo haberlo dejado en el océano, tal vez. ¿Y qué hubiera pasado con Jonás? Se ahoga, se muere, viene algún otro pececito y se lo lleva por ahí. Pero Dios tenía un propósito. Había que romper la voluntad. Esa voluntad desobediente de Jonás que dejó de lección para generación tras generación hasta el día de hoy. Una enseñanza maravillosa para todos nosotros. Así que es donde encontramos algo extraordinario. No puedo imaginarme la escena de movimiento, de tormenta en el mar, donde Jonás decide declarar quién es él, qué sucede, y él sugiere: aviéntenme al agua. Y los marinos lo hacen, pero Dios ya tenía algo preparado para él. Tenemos un Dios asombroso. En medio de las consecuencias de su desobediencia, Dios ama y rescata a Jonás. ¿No hará esto siempre con sus hijos? ¿No hace eso con nosotros día con día? Y nos ha sorprendido tantas veces la manera en que nos ha sacado, y no se deje de sorprender de la forma en que el Señor va a seguir rescatándolo día con día, créamelo. En el vientre del pez hospedado, y créame que no lo digo con sarcasmo, el decir que estuvo hospedado, más bien es un suceso muy sorprendente, pero estuvo cuidado. Lo que les decía yo hace un momento, estuvo guardado.
y Jonás tenía que aprender la lección. Y es lo que vamos a ver en este capítulo 2 del libro de Jonás. ¿Ustedes creen que la velocidad en que se maneja un pez y que tuvo que haber sido algo muy grande, no llegaría muy rápido a la playa para poderlo dejar? ¿Cuál sería el propósito de que por 3 días ese bendito pez estuviera paseando? ¿Mande? Enseñarle, doblegarlo, que entendiera, que reconociera la soberanía del Señor. Y que no es por nuestras fuerzas ni es lo que yo quiero, porque cuando el Señor dice, ve y di, yo voy y digo, no me echo a correr, pero había que aprender algo. Y mire, este pasaje es tan importante que mismo Jesús lo nombra en el libro de Mateo cuando aquí está enseñando a sus discípulos que así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así él lo estaría cuando falleciera. Dios quería a Jonás en un lugar específico. ¿Será que Dios quiere un lugar específico para usted? Sí, y no estamos hablando de servicios de domingo nada más, no estamos hablando de días de reunión nada más, no estamos hablando de días de oración nada más. Es un todo, mis hermanos. Dios nos quiere en comunicación constante con Él. Dios nos quiere que seamos ejemplo a las personas que nos están observando. Dios quiere que seamos ese apoyo para aquellos que tienen necesidad de Él, que están pasando malos momentos. Esos son los lugares donde el Señor nos quiere. Pero para poder saber dónde el Señor nos quiere, tenemos que tomar atención y escuchar la voz del Señor. Dios tenía preparado ese pez para Jonás, para regresarlo donde debería él de estar. Tenía que regresarlo sin riesgo, seguro y sin probabilidad de fuga nuevamente, yo creo. Así es que había que regresar a Jonás de la misma manera tan sorprendente en que se lo llevó, la misma manera sorprendente en que el Señor lo trajo. Mi hermano, no importa lo que usted quiera, como usted lo quiera, o decida hacer lo que usted quiera cuando Dios ha estipulado que es usted, créamelo, es usted. Es usted. Déjeme que le cuente rápido una pequeña historia mía, que algunos ya saben, por cierto, que he comentado. Cuando yo me movía de Arizona para acá, una persona fue de una ciudad diferente de donde yo estaba a la iglesia donde yo ya me estaba congregando. Ese día me estaban despidiendo. Ella habló conmigo cuando supo que venía para acá y me dijo, yo no venía a esta ciudad, pero el Señor me trajo. Y ya supe a dónde vas. Te voy a dar la dirección de una iglesia en Bellevue y vas a saludar al pastor de mi parte. Yo lo apunté en una libretita de direcciones. Lo metí en mi caja de mudanza porque yo tuve que ir a México por un tiempo y después mi mudanza venía para acá. La dirección, la nota de direcciones se me quedó en la caja y se me olvidó. Cuando yo llego a Seattle, empiezo a buscar una iglesia que yo quería bien lejos de mi casa, por cierto. Yo no quería una iglesia cerca de mi casa. No quería que supieran dónde me congregaba. No quería que supieran dónde vivía, es más. Entonces yo quería un lugar lejos, quería una mujer pastor y que nadie me conociera, por supuesto. Y encontré la iglesia latinoamericana. Decía mujer pastor. Sorpresa, cuando llegué no había mujer pastor, era congregante la mujer pastor, la hermana Elvira Gradín. Y se estaba yendo en este momento el pastor Keith, se estaba despidiendo, era su último día de predicación. Entonces, pasado el tiempo, no les cuento toda la historia, pero pasados los meses, resulta que pude abrir finalmente, creo, una de las cajas donde venía mi libreta de direcciones. Sorpresa. Era la iglesia latinoamericana con la dirección de la iglesia latinoamericana y el nombre del pastor Keith. El Señor me trajo a donde me había mandado desde un principio. El pastor Keith y yo lloramos juntos el día que yo le platiqué y le enseñé mi libreta. Le dije, aquí está, ahí está la prueba.
era la dirección de la iglesia latinoamericana con el nombre del pastor. No me acordaba de la libreta, les soy honesto. Simplemente yo busqué por mi cuenta, pero el Señor me trajo a donde yo tenía que estar. Cosa que me dio mucho gusto. Y aquí sigo. Y aquí seguiré. Se aguantan. Se aguantan. Bueno, pero ya tenemos a alguien más. Están nuestros hermanos Andrigo, así es que regresemos al punto. Pero lo que les digo es cómo nosotros a veces tenemos un plan diferente al que el Señor estipuló. Y cuando el Señor nos dice, es usted, lo que les decía hace un rato, es usted. Cuando Él se dice, voy a ser yo, tengo que ser yo, no importa si usted pone su libreta de direcciones en el fondo de la caja, créamelo, que el Señor tarde que temprano la va a hacer que usted lo encuentre. Porque usted tiene que ir a donde el Señor le está mandando que tiene que ir. Amén. Volviendo al tema. A veces me pregunto, ¿qué vivió Jonás estando 3 días en el pez? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué sentir había con Jonás esos 3 días dentro del pez? Algo sí le puedo decir y se lo dije al principio. Si usted lee detalladamente el capítulo 2 de Jonás, se va a dar cuenta que se la pasó en oración 3 días. 3 días, clamando al Señor, reconociendo al Señor y finalmente sabiendo que Dios es soberano. Amén. Reconociendo la situación. 3 días en oración. Y digo, es mucho tiempo para estar dentro de la panza de un pez, créanmelo, o de un animal. Jonás oró desde el interior del pez, dice aquí. Y con eso a mí me dice una vez más que no necesitamos un lugar específico para acercarnos a orar a Dios. Digo, si Jonás pudo hacerlo desde el vientre del pez, que no ha de haber estado muy cómodo, no necesitamos estar siempre de rodillas, no necesitamos estar siempre parados, no necesitamos estar en un lugar específico. Cuando usted quiere entrar en comunicación con Dios, cuando usted quiere estar en ese Él y usted, manejando, en su cama, caminando, Dios estará escuchándonos. Y si somos sensibles a Él, podremos estarlo escuchando de igual manera. Usted se comunica con el Señor de donde usted quiere hacerlo y cuando usted quiere hacerlo. No hay pretexto para decir es que no tengo el tiempo, es que no puedo ir a la iglesia. No, donde usted esté, doble rodilla, comuníquese con el Señor. Incline su oído a usted hacia Él para poder escuchar la respuesta, para poder escuchar la guía del Señor a su vida. Y tome atención en cada palabra que el Señor le dé, porque créamelo, Él toma atención a cada una de nuestras palabras. Dice Mateo 6:6. Alguien léame Mateo 6:6, por favor. Amén. Le digo algo, tómese su tiempo y cierre la puerta a toda distracción. Tenga ese momento especial con Dios y reconozca su absoluta dependencia de Dios. No creo que Jonás tuviera distracciones donde estaba. Yo pienso que Jonás tuvo una concentración total para comunicarse con Dios en su clamor. Y lo puede usted ver y lo refleja cada uno de los textos que podemos leer. Y aquí en el libro de Mateo nos está recomendando que cerremos la puerta, que nos comuniquemos con Dios. Evitemos distracciones para concentrarnos en esa conversación, porque no son monólogos, recuerden eso, para concentrarnos en la conversación con Dios. Tómese el tiempo de hacerlo. Jonás reconoció su dependencia de Dios. ¿Qué dice el versículo 2 del capítulo 2? Por favor. Por favor. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová,
Amén. ¿Qué hizo Jonás? Invocó a Jehová. Invocó a Jehová. ¿Y qué dice el versículo 4, mis hermanos? Y alguien prepárese con el 7. Versículo 4, alguien por favor. Entonces dije, desechado soy yo delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Gracias. Versículo 7, ¿alguien lo tiene? Amén. Por favor. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Se dan cuenta de los textos? Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Nos demuestra la confianza, la fe de Jonás. Aún donde está, se nota la confianza de Jonás, la fe en Dios. Y dice el 7, cuando mi alma desfallecía en mí, note ese tiempo pasado, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Wow. Dios dentro del pez despojó al profeta de su orgullo, de ese prejuicio tan terrible que tenía porque no quería ir a predicarles a los de Nínive. No había distracciones. Versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Amén. Pagaré lo que prometí. ¿Y las salvaciones de quién? De Jehová. Amén. ¿Se dan cuenta de ese reconocimiento de Jonás? Que es el reconocimiento que a diario necesitamos hacer. Y no necesitamos, debemos hacer. Que la salvación es de Dios, que nosotros dependemos absolutamente de Dios y que sin Él, mis hermanos, no somos nada. Si usted se ha alejado de Dios o cree que se está alejando de Dios y necesita renovarse en Él, siéntese a solas con Dios. Encuentre un lugar específico donde usted pueda comunicarse con Él. No necesitamos tener un evento dramático, ni una situación extrema, ni estar en una necesidad física. Y mire lo que acabo de decir, necesidad física. Porque de otra manera necesitamos siempre de Dios. Dice nuestra hermana, eternamente necesitados. Se está haciendo así como parte de la iglesia latinoamericana esa frase, ¿verdad? Eternamente necesitados del Señor. Y sí es cierto, pero más bien no necesitamos tener una necesidad extrema ni una situación difícil para poder acercarnos y comunicarnos con Dios. El problema es que se nos olvida y a veces queremos caminar por nuestra cuenta. Queremos solucionar las cosas por nuestra cuenta. Queremos correr en sentido contrario. Y con seguridad le digo algo, mi hermano. No creo que ni usted ni yo necesitamos estar en el vientre de un pez. Es más, lo veo imposible para que lleguemos a esa situación, créamelo. Y es más, si usted llega al vientre de un pez, no creo que el Señor le dé la oportunidad de regresar a contárnoslo. Esa lección con Jonás es única, pero no creo que necesitemos estar en una situación así para que busquemos estar a solas con Dios. Atrévase, mi hermano, atrévase a estar a solas con el Señor. Atrévase a entrar en esa intimidad con Él y volcar su corazón a Él. Atrévase a ser sensible a la voz del Señor. Y haga conforme Él le diga que haga. No se eche a correr. No se quiera subir al barco equivocado. No le van a gustar las consecuencias. Créamelo. Experiencias dolorosas en la vida, muchas de ellas se relacionan con nuestra falta de obediencia a Dios. Y esa falta de obediencia nos mete en problemas. Y cuando ya estamos en problemas nos conduce a buscar la presencia del Señor. Volteamos al cielo y clamamos a Él y reconocemos que Dios es soberano. Pero le digo una cosa,
¿Qué necesidad tenemos de pasar por problemas difíciles? ¿Qué necesidad tenemos de meternos en la panza de un pez? ¿Qué necesidad tiene usted de echarse a correr cuando Dios le está diciendo que haga? Si Dios, cada cosa que nos pide es para nuestro bien. ¿Cuál es el plan de hacer lo contrario? Créamelo, mi hermano, mi hermana. Por mucho conocimiento que usted tenga, por mucha energía que usted tenga, por mucha velocidad que usted tenga para echarse a correr, nunca lo hará mejor que Dios. Y nunca llegará al lugar indicado cuando Dios le ha dicho que vaya por otro lado. Tenemos que aprender de eso. La oración de Jonás nos revela su angustia, nos revela situación difícil, pero algo más nos revela la situación de Jonás. Si usted lee y compara, y se lo dejo de tarea para su casa, si usted se pone a leer el capítulo 2 de Jonás y lo compara, se va a dar cuenta que Jonás conocía la palabra de Dios. Se va a dar cuenta que toma y pronuncia muchos de los salmos en su oración. Muchos de esos salmos que están dados por el rey David, Jonás los está pronunciando, está clamando. Fíjese la importancia de conocer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos clamado, Señor, tu palabra dice que si yo toco, que si yo busco? ¿Dónde está? Mateo 6. Y apelamos a esa palabra. Señor, tu palabra me dice que si toco, que si busco, tú vas a estar ahí. Padre, tu palabra me dice que si yo te pongo primero, todo viene por añadidura. Estamos apelando a esa oración, a esas palabras, a esa escritura que conocemos. Fue lo mismo que hizo Jonás. Tomó aquello que él ya conocía para poder acercarse en oración a Dios. Y nosotros lo hacemos siempre. Señor, tu palabra a mí me dice, tu palabra me da promesa, tu palabra me declara. Yo te pido, Señor, que tú hagas para mí. Lo mismo que vemos en Jonás. ¿Usted cree? Yo creo que la palabra de Dios nos trae paz, esperanza, consuelo y es nuestro refugio. Amén. Mire, cuando somos desobedientes, mis hermanos, pudiera llegar a hacérsenos una costumbre. Cuando somos desobedientes, estamos empezando a endurecer nuestro corazón, porque dejamos de ser sensibles a lo que el Señor quiere que hagamos. Cuando somos desobedientes, las consecuencias no son las mejores, créamelo. Y no hay nada en la palabra de Dios que sea para mal nuestro. Hay muchos sacrificios que se pueden hacer. Leímos en el versículo 9 del capítulo 2, donde dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Hay muchas maneras de hacer sacrificios y pueden ser ofrecidos a nuestro Dios. Muchas maneras. Pero yo así lo creo, esa es mi opinión personal, créamelo. Pero yo creo que cuando nos rendimos al Señor, cuando nos postramos en oración, es el mejor sacrificio que podemos hacerle a Dios. Estar postrados delante de Él, estar reconociendo quién es Él, estar declarando su soberanía, estar declarando que Él es nuestro Señor y Salvador. Ese es el mejor que podemos hacer. Leí, déjenme que les comparta algo que leí, esto no es mío, lo leí, cómo es que la palabra de Dios es como una brújula en medio de una tormenta. Como la palabra de Dios es como una brújula en medio de un bosque denso, donde al final de la situación podemos decir, seguí el camino que me marcó, salí adelante. Maravilloso es nuestro Dios. Jonás pronunció algo muy importante en el versículo 4. Dice, pero miraré una vez más hacia tu santo templo. Parece que Jonás había dejado de ver. Parece que Jonás había dejado de ver hacia Dios.
y en su desobediencia podemos verlo. Las consecuencias de ello se hacen ver y se reconocen en su manera de actuar. Pero él dice, volteé, pero miraré una vez hacia tu santo monte. Miraré una vez hacia tu santo templo. Cuando nosotros estamos en una situación difícil y volteamos una vez más y clamamos a Dios, estamos esperando su dirección. Cuando nosotros nos estamos equivocando una y otra vez es cuando hemos dejado de voltear de ver de Dios. Cuando nos hemos alejado de la situación. Es importante no perder de vista dónde se encuentra nuestro Señor, para dónde nos está guiando siempre. A veces pareciera que Jonás es así como caso perdido cuando estamos leyendo la instrucción que Dios le da. Que no quiere hacer lo que el Señor le está pidiendo que haga. Pero finalmente Jonás reconoce lo que Dios está pidiendo de él. Y es bueno cuando nosotros logramos entender esa parte para nuestra vida como hijos de Dios. Reflejemos la fe que tenemos en Dios. Y aunque andemos, como dice Salmos, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no tendremos temor, porque Dios está con nosotros. Cuando usted prometa, mi hermano, cumpla. No reniegue. Y Jonás fue así como muy quejumbroso, y con todo y que regresó estaba renegando porque sabía que Nínive se iba a arrepentir. Nínive supo escuchar. Jonás también escuchó porque a fin de cuentas hizo lo que el Señor le estaba pidiendo, pero estaba renegando un poco. Cuando el Señor le pida algo, hágalo. Si el Señor le dice que no vaya por ahí, no vaya. Si el Señor le está orientando a que vaya por otro lado, vaya por el lado en que el Señor le está diciendo. Y si Él le dice que se espere, y lo he dicho muchas veces, espere, porque el Señor tiene el tiempo perfecto para todos nosotros. Amén. Concluyo, mis hermanos. Jonás es un personaje único en la Biblia, es único en la Biblia, de verdad. A mí me gusta mucho leer ese pasaje de Jonás. Y muchos probablemente nos identifiquemos con él en algunas situaciones. Él pensaba que solo Israel podía ser salvo, ¿cierto? Por eso se echó a correr. Muchas veces nosotros pensamos que solo nosotros merecemos las cosas. Jonás desobedeció a Dios con una facilidad asombrosa. Y nosotros a veces somos desobedientes de una manera rapidísima. Después pagamos las consecuencias. Él estaba siendo indiferente a lo que podía pasarle a toda una ciudad. Muchas veces a un lado de nosotros pueden pasar gente con necesidad y nos pueden ser indiferentes también. Tenemos que aprender, mis hermanos. A pesar de las actitudes negativas, y eso es lo más importante, que a pesar de las actitudes negativas que podemos ver en Jonás, el Señor lo guardó, lo cuidó, lo protegió. Había que cuidarlo, había que instruirlo, había que ayudarlo para que saliera adelante. Y es lo mismo con nosotros. El Señor nos guarda, nos cuida, nos guía y nos tiene bien protegidos como esa perla valiosa que Él quiere para su reino. Póngase de pie, vamos a orar. Mi Señor y mi Dios, Padre, te damos gracias infinitas por el tiempo que nos has regalado. Padre, te agradecemos todo lo que tú haces a nuestra vida, toda la orientación, toda la guía que tú nos das. Podemos apreciar grandemente día con día ese amor, esa fidelidad, esa paciencia que nos tienes, Dios. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que nos rodean, porque ellos también son un instrumento tuyo que nos ayuda, que nos apoya, que nos ayuda a ser guiados también. Gracias, Dios, porque has depositado sabiduría en cada uno de nosotros.
Bendícenos con tu presencia, Dios, hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.